Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Ya es viernes de la octava de Pascua. En este domingo continuado, la Iglesia nos propone el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se los da y el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes los invito para que pidamos la fuerza del Espíritu. Somos templos de Él. Que Él venga en esta Pascua y nos llene de su luz y su gracia y podamos comprender las Escrituras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu gracia, de tu entendimiento para comprender esta palabra de Pascua. Amén. ¿Qué dice el texto? Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. ¿Dónde está ubicado este evangelio en el contexto del evangelista Juan? ¿Qué dice hoy? ¿Cómo es la forma como se aparece Jesús? ¿Quiénes están? ¿Qué están haciendo aquellos? ¿Y quién aparece? ¿Y qué les dice? ¿Y ellos quién entienden que es? ¿Quién afirma rotundamente que es el Señor? Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud de ellos? ¿Qué hacen con esta persona? ¿Qué hay en el corazón de cada uno? Miremos los detalles, la narración, 1, 2, 3 lecturas, lo recomponemos con la memoria, pero lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Jesucristo, luz del mundo, ha venido a iluminarnos. Aquí está también Jesús, Eucaristía. Toda la presencia real de Jesús que sigue con nosotros vivo y presente. Aquí está esta llama, mostrándonos a un Jesús vivo, que ha venido para quitar las tinieblas y para darnos la luz de la vida. Y una forma como da luz Jesucristo es a través de su palabra. Y al mirar todas estas narraciones de las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles, hoy hemos llegado a la tercera aparición según la narración de Juan, y estaban como 7 discípulos en el lago. No estaban, pues no los 12, porque Judas lo había negado, todavía no había llegado Matías, estaban 11, pero de esos 11 estaban 7. Estaban allí los pescadores, los Zebedeos, Juan, Santiago, Pedro y su hermano Andrés. También se habla de Tomás y de Bartolomé y de otros 2.
Y empieza aquí a formarse entre 7 y 8 apóstoles, empieza aquí a mostrarse cómo Él les había prometido que también en Galilea lo verían. Ya lo han visto en su primera aparición en la casa donde estaban en Jerusalén. A los 8 días, es lo que vamos a ver este domingo, se aparecen con Tomás presente. Y en la tercera vez para ellos, para los apóstoles, es este contexto, porque ya se le había aparecido a las mujeres. Y en la narración de la resurrección Jesús tuvo más apariciones. Pero la que nos va mostrando la palabra como tal es aquí resucitado en medio de los que van a ser las piedras sólidas de su iglesia, los apóstoles que vendrán a ser como aquella fuerza de predicación, una semilla, un germen. Y se aparece en el contexto que venían trabajando. Pedro y Andrés han sido pescadores, Santiago y Juan, y en una noche de esas donde Pedro en su conocimiento, en su sabiduría, cree y sabe que puede haber una buena pesca, pues sale, y los demás pues quieren acompañarlo. Y en esa noche tratan de pescar y han pasado una noche como en otro tiempo también que habían pasado bregando toda la noche y no habían podido, pues también en este día, era una noche bochornosa, una noche que Pedro pensaba, él según su conocimiento, dónde podría y en qué lugares del lago, se lo conocía muy bien, podía pescar. Pero resulta que con todo su conocimiento y los de los pescadores que estaban ahí no lograban coger nada, no lograban pescar. Y entonces ya estaba amaneciendo y ahí es donde aparece una voz. Es una voz muy particular. Y es una voz que les pregunta a ellos si tienen pescado. Y esa voz se atreve a decirles dónde tienen que mandar la red. Y les dice, echen la red a la derecha. Estaban a la izquierda, estaban en otros lugares. Y Pedro, sabiendo en su conocimiento, y los otros zebedeos, pues dirían que en aquel lugar no era donde se pescaba. Y resulta que obedecieron así sin saber mucho, hasta que Juan termina diciéndole a Pedro que es el Señor. Pero aquí hay un detalle, Juan siempre aparece no quiere llamar la atención en el relato y dice el discípulo quien Jesús tanto amaba, queda ahí como en otro plano para que toda la centralidad la tenga Jesús. Y entonces cuando Juan lo reconoce, ya Pedro entonces se pone más ropa porque estaba con el vestido más corto, digamos así como en paños menores, y saben que es el maestro. Y cuando obedecen, ellos que habían estado toda la noche bregando y tratando, cuando obedecieron a aquella voz, que ya después confirmó Juan que era el Señor, no eran capaces de sacar la red. Inclusive era muy peligroso montarla en la barca porque se podrían hundir. Entonces la arrastraron unos 100 metros hasta la tierra, y cuando llegaron ya vieron a Jesús con fuego prendido, con pan y pescado. Imaginémonos eso, pan. Él es el pan bajado del cielo y ya tiene el pan ahí y tiene pescado, y les dice que le den de esos pescados también para cocinar, y viene el contexto de la cena. Esa es más o menos la narración. Pero aquí hay muchos detalles. Los apóstoles necesitaban trabajar en aquel contexto para no ser carga para otros, y estaban trabajando, y en esa noche pues sus fuerzas, como en otro tiempo, no habían producido nada. Cuando Jesús habla, recuérdense ustedes aquel pasaje de la vid y los sarmientos, que Jesús les habla en el símil de sin mí nada pueden hacer. Cuando un sarmiento se separa de la rama, pues un poquito cuando ellos confían en sus fuerzas, pues ven que no pueden, pero cuando Jesús está con ellos todo lo pueden. Pues aquí todo lo han podido en una pesca grande y maravillosa que el escritor inspirado por Dios nos ha puesto, Juan, que eran 153 grandes pescados. Eso para un conocedor, seguramente Juan con todo su conocimiento está dando un dato como, vea, es que esas redes de esa época no podían con tanto peso, y así todo no ha pasado nada, ha logrado resistir. Y aquí hay una imagen que siempre será la de la barca, la de las redes, la de la pesca, la de los pescados, siempre sugerirá una imagen de la iglesia. Esta iglesia que es la barca de Pedro, esta red también la podemos tomar hoy ustedes y yo en la meditación como la gran iglesia de Dios, que está repleta de hijos de distintos lugares del mundo, razas, pueblos, lugares, de los 4 puntos cardinales, que aman y conocen a Dios, y que a pesar de ser tantos y grandes, está unida. Tenemos la unidad en el Papa, y esa red puede que en algunos momentos haya tratado de darse la división, de romperse, pero a pesar del tiempo aquí va.
esta iglesia y esta barca de Pedro, aquí va esta red repleta de creyentes en Dios. Y cómo esta unidad es tan fuerte por la fuerza y la gracia de Dios y del Espíritu, que aquí vamos en el tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de los vientos contrarios, a pesar de que otros han querido bajarse de la barca de Pedro, aquí sigue. Y es como una profecía de esta fuerza de unidad que Dios le dará a su iglesia en Pedro y los apóstoles. Miremos esta primera meditación. La otra gran meditación es a ver a Juan, que es el primero que lo reconoce. Y es el primero que lo reconoce porque puede decir es el Señor, con mayúsculas, el título grande que se le da a Jesús de señorío. Y lo reconoce porque lo conoce bien, porque es el más puro de todos. Es el más sencillo, es el que más ha conocido el mensaje de Jesús, lo ha bajado a su corazón, es aquel que estuvo fiel al pie de la cruz, ha sido entregado a la madre de Jesús como hijo y la madre a Juan como madre de él. Y es aquel que sabe distinguir la voz y la presencia de Jesús. Qué bueno que ustedes y yo hoy en esta Pascua meditemos cómo tener un corazón como el de Juan Zebedeo. Cómo poder decir todos los días, es el Señor el que ha pasado hoy por mi vida. Porque en esa mañana estaba amaneciendo, no era claro todavía el día y seguramente hay neblina en las horas del amanecer y no podían escuchar la voz, o más bien sí la escuchaban pero no reconocían quién era. Y Juan supo leer la voz, con la melodía, con la forma de hablar y la presencia de Jesús la supo reconocer en el contexto de uno que ya se les ha parecido, pero está ahí esperándolos para sentarse a la mesa también con ellos. Entonces, pidámosle hoy al Señor que podamos tener, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, porque Juan es el más puro de los apóstoles, es el que más lo ha amado con un corazón sensato, con un corazón abierto, con un amor como de un hijo por un padre, y en este caso Juan, el que siempre ha recostado la cabeza en el pecho de Jesús, en el que se ha acercado más a Jesús por un corazón noble y sencillo, nos enseña a ustedes y a mí a reconocer y poder decir, es el Señor el que me ha hablado hoy, es el Señor el que viene a mi vida, es el Señor el único importante en mi existencia. Que ese sea el segundo punto de la meditación. Y sigamos meditando también todo este contexto del sentarse a la mesa, que hace parte de las apariciones de Jesús resucitado. Escuchábamos esta semana cómo les pidió un trozo de pescado de comida para que comprendieran que si era él, que no era un espíritu, un fantasma. Y ahora, cuando se ha aparecido siempre con ellos, ha tomado el pan, la fracción del pan, como lo hizo con los discípulos de Maús, pues aquí toma otra vez pan y pescado. El pescado será signo de todos los primeros cristianos, pero el pan es la fracción del pan y es celebrar la Eucaristía. Toma, bendice, ofrece, hace la fracción y reparte entre ellos, y viene otra vez la Eucaristía ahí con ellos en el contexto de la cena entre hermanos. Y Jesús es el que preside y el que se da como alimento. Miremos entonces la Eucaristía, que en el contexto pascual sigue cobrando vida, es más, sigue teniendo cada vez más fuerza en la primera forma de cómo se celebró la Eucaristía entre Jesús resucitado, ya lo había hecho en la cena, pero ya después en su resurrección, con los apóstoles en la fracción del pan, en el partir el pan. Ya lo habían dicho los discípulos de Maús, lo he reconocido en el partir, en la fracción del pan. Que hoy podamos comprender la grandeza de la Eucaristía y cómo nos da Jesucristo, que murió, padeció, murió y resucitó por ustedes y por mí. Cómo vivir la Eucaristía con un corazón resucitado. Cómo prepararnos con un corazón puro como el de Juan para reconocerlo y decir, y en el pan y en el vino verdaderamente se transforma y está el Señor, está el Señor. Y cómo podamos verdaderamente hoy ver esta red repleta, 153 en este caso, miles y miles y millones de personas que creen en Jesucristo en la Iglesia Católica y que siguen en esta unidad de la barca de Pedro. ¿Cómo meditar todos estos 3 puntos? Lo invito hoy para que cada uno ya amplíe la profundización de este tema. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque hoy te apareces en el lago, lugar privilegiado en el que compartiste con los apóstoles. Hoy los vemos que están tratando y bregando toda la noche y no han podido. Y cuando tú llegas, todo se puede hacer, porque ellos han obedecido y han tirado la red a la derecha. Que hoy podamos estar a tu derecha y a tu diestra, Señor. Que hoy podamos
escuchar tu voz y obedecer como ellos. Que hoy, como Juan, podamos decir: eres tú, mi Señor, el único dueño de mi vida. Enséñame a agradarte y amarte, y sentarme contigo, y sentarnos todos como ejército orante contigo a la mesa, en la fracción del pan, y reconocerte y alimentarnos de ti para siempre. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve hoy esta imagen de la iglesia en la barca, en las redes? ¿A qué me mueve hoy es el Señor? Yo todos los días puedo decir: no, es el Señor el que pasa por mi vida, es Jesucristo mi único Señor. ¿Cómo voy a hacer para que pueda reconocer el paso de Dios y todos los días le puedo decir: eres tú mi único Señor? ¿Cómo voy a hacer para aportar para esta unidad de la iglesia, esta red repleta de peces, para aportar en gozo, en alegría, en oración, en santidad, para que otros vengan a esta red, a esta barca de Pedro? ¿Cómo vamos a hacer también para conocer la Eucaristía y sentarnos a celebrar, y como el Señor viene la fracción del pan y se entrega como alimento, cómo preparar mejor el corazón para celebrarla dignamente? Gracias por los comentarios, ponen en el chat. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.